Cuando la presidenta de la Asociación de Propietarios cercó su rancho y cerró la puerta con candado, la mayoría esperaba que se rindiera. En cambio, Anthony Ridley dio un giro inesperado con un movimiento que nunca vieron venir. Anthony Ridley había visto tormentas derribar cercas antes, pero nunca una como esta. Esta no estaba hecha de madera ni alambre. Estaba hecha de reglas, arrogancia y un candado que no le pertenecía. Una mañana a principios de marzo, justo cuando el sol iluminaba los pastos ondulantes fuera de Avalon, salió con una taza de café y se quedó helado. Una nueva cerca perimetral reluciente se extendía a lo largo de su línea de propiedad. No era suya, ni siquiera estaba en su terreno. Y en el centro, el único acceso de entrada y salida era una puerta de acero con un candado pesado y un letrero: acceso a la propiedad gestionado por la Asociación de Propietarios de Laxe Meadows. Dejó su taza en el barandal del porche, mirando. Sus vacas pastaban dentro, pero ahora estaban encerradas como animales de zoológico. El viejo camino de acceso, el que llevaba a la carretera del condado, estaba al otro lado de esa puerta. La única llave pertenecía a la presidenta de la asociación, Marjorie Kane, una mujer con trajes elegantes, tacones aún más afilados y una reputación aún más cortante en el vecindario. Anthony se había mudado allí apenas 6 semanas antes, dejando atrás el tráfico y el ruido de amarillo. A sus 46 años, con manos callosas y una espalda que aún dolía de la última temporada de trabajo, había ahorrado durante años para comprar este terreno. Imaginaba mañanas tranquilas, el ritmo constante del trabajo en el rancho y el sonido de las vacas mugiendo contra el viento. No había contado con una asociación de propietarios, mucho menos con una que literalmente lo encerraría. Para cuando llegó a la puerta, 2 hombres con polos de la asociación estaban apretando los tornillos. «Buenos días», llamó Anthony, tratando de mantener un tono calmado. «¿Me pueden decir qué es esto?» Uno de ellos ni siquiera levantó la vista. El otro murmuró: «Habla con la junta». Y entonces la vio. Marjorie Kane llegó en una SUV plateada impecable. Bajó, con gafas de sol en la cabeza y un portapapeles bajo el brazo. «Señor Ridley», dijo sin siquiera un saludo. Se le notificó sobre sus problemas de incumplimiento. Anthony frunció el ceño. ¿Incumplimiento de qué? La cerca perimetral debe cumplir con los estándares de la comunidad, respondió ella con brusquedad. La suya no lo hace. Hasta que se corrija, esta medida evitará más violaciones. ¿Esta medida? Anthony señaló a las vacas que se movían cerca de la cerca. Ese es mi camino de acceso. Mis animales necesitan agua del arroyo de allá abajo. Y eso, señaló, no es su terreno. La sonrisa de Marjorie fue fina. El acceso está controlado por la asociación, señor Ridley. Está en el convenio que aceptó al comprar la propiedad. Anthony sintió que su estómago se tensaba. Recordó la pila de papeles que había firmado al cerrar la compra, páginas de lenguaje legal que solo un abogado podría amar. ¿Me está diciendo que pueden encerrarme hasta que cumpla?, preguntó. Exactamente, respondió ella con simplicidad, girando hacia su SUV. Contacte a nuestra oficina cuando esté listo para discutir el estilo de cerca aprobado. Que tenga un buen día. La puerta se cerró con un clang. El candado hizo clic y ella se fue. Los 2 trabajadores terminaron su tarea y se marcharon sin decir más. Anthony se quedó allí un largo momento, con las manos en las caderas, la brisa matutina tirando de su camisa. Había lidiado con vacas tercas, sequías y precios de alimento en aumento, pero nunca con alguien tan decidido a hacer un punto. Esa noche, sentado en la mesa de la cocina con su vecino Glenn Porter, un camionero jubilado que había vivido allí 20 años, hablaron. «Han estado haciendo esto por un tiempo», dijo Glenn, tomando un sorbo de café. «Marjorie tiene a la junta envuelta en su dedo. Si no le agradas, hará tu vida miserable». Anthony negó con la cabeza. «No me mudé aquí para que me pisoteen un comité». «Entonces prepárate para pelear», respondió Glenn. «Ella no retrocederá, y seguro que no te dará esa llave a menos que juegue su juego». Anthony se recostó, mirando al techo. Aún no sabía hasta dónde llegaría esto, pero algo en él se negaba a ceder. La tierra no era solo tierra y pasto, era su sueño, su trabajo, su futuro. A la mañana siguiente, fue a la ciudad, compró una carpeta gruesa y comenzó a recolectar cada carta, cada foto, cada pedazo de papel relacionado con la propiedad. Si Marjorie quería una pelea, la tendría, pero no tenía idea de cuán personal y pública se volvería. 2 días después, Anthony entró al club de Laxe Meadows para su primera reunión oficial de la asociación.
El lugar olía levemente a café fresco y alfombra vieja, y cada asiento en la pequeña sala de conferencias estaba ocupado. Media docena de miembros de la junta estaban detrás de una mesa plegable, con papeles apilados frente a ellos. En el centro, con un blazer azul marino y un collar que parecía costar más que su primera camioneta, estaba Marjorie Kane. Sus ojos lo siguieron mientras tomaba asiento al fondo. Señor Ridley, dijo al micrófono antes de que comenzara la reunión, estará en la agenda bajo asuntos de cumplimiento. Los primeros 40 minutos fueron un borrón de discusiones sobre paisajismo, horarios de la piscina y una disputa sobre el color de buzón de alguien. Anthony mantuvo su enfoque en el paquete que le habían dado, página tras página de reglas sobre pintura exterior, longitud de entradas, incluso adornos de césped aceptables. Cuando finalmente llamaron su nombre, caminó al frente, el sonido de sus botas resonando en la sala silenciosa. Hablemos de esa cerca que construyeron, comenzó Marjorie. Anthony respiró lentamente. Es la misma que tenía en mi propiedad anterior. Es funcional, segura y mantiene a mis vacas dentro. Funcional no es el estándar aquí, respondió ella con suavidad. La estética de la comunidad sí lo es. La cerca perimetral debe ser uniforme, y la suya no cumple con las especificaciones aprobadas. Anthony puso su carpeta en la mesa y la abrió. Esto es un rancho de ganado, no un campo de golf. Mi cerca está hecha para el ganado, no para verse bonita desde la carretera. Un hombre al final de la mesa carraspeó. Las reglas son las reglas, señor. No podemos hacer excepciones. Si lo hiciéramos por usted, tendríamos que hacerlo por todos. Anthony lo miró a los ojos. Ya hacen excepciones. Pasé por 3 casas en mi calle con diferentes estilos de cercas. Ninguna coincide con la suya, y ninguna tiene un candado en su puerta. Algunas personas en la audiencia se movieron en sus asientos. Los labios de Marjorie se apretaron. Esos casos están bajo revisión, dijo rápidamente. Mientras tanto, usted sigue sin cumplir. Las multas continuarán hasta que la cerca sea corregida. Anthony se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y qué hay del hecho de que su cerca bloquea el acceso a mi fuente de agua? Están interfiriendo con mi capacidad para cuidar de mis animales. Eso no solo es incorrecto, es peligroso. Tiene otras fuentes de agua, respondió ella. Lo confirmamos con imágenes satelitales. Anthony soltó una risa corta y sin humor. ¿Imágenes satelitales? ¿Creen que pueden decir desde una foto cómo manejo mi rancho? Un murmullo recorrió la sala. Glenn Porter, sentado en la segunda fila, levantó la mano. Marjorie, el hombre lleva aquí apenas 2 meses. Tal vez le demos tiempo para adaptarse antes de golpearlo con una puerta cerrada y multas. Marjorie ni siquiera lo miró. La asociación debe mantener estándares, señor Porter. Si el señor Ridley quiere ser parte de esta comunidad, debe seguir las mismas reglas que todos los demás. Anthony tomó su carpeta. Y si no lo hago, la voz de ella permaneció calmada, pero sus ojos eran afilados. Entonces continuamos con multas y, si es necesario, acciones legales. Regresó a su asiento sin decir otra palabra, aunque por dentro su frustración hervía. Después de la reunión, varios vecinos se acercaron a él. Algunos susurraron rápidas palabras de apoyo antes de mirar nerviosamente hacia Marjorie. Otros evitaron el contacto visual por completo. Estaba claro que ella tenía influencia allí, tal vez más de lo que el título de presidenta sola explicaba. Afuera, en el estacionamiento, Glenn lo alcanzó. No es solo estricta, dijo en voz baja. Tiene amigos en la Junta de Zonificación del Condado y un primo en bienes raíces. La gente piensa 2 veces antes de cruzarse con ella. Anthony miró hacia el club a través de las puertas de vidrio. Podía ver a Marjorie estrechando manos con un hombre alto en traje, ambos sonriendo como si acabaran de ganar un premio. No voy a jugar su juego, dijo Anthony finalmente. Si quiere convertir esto en una batalla, le daré una para la que no está preparada. Pero aún no sabía hasta dónde llegaría Marjorie para mantener su control y cuánto costaría esta pelea para ambos. Para la semana siguiente, el buzón de Anthony comenzaba a parecer un archivo de juzgado. Cada día traía un nuevo sobreestampado con Oficina de Cumplimiento de la Asociación. Dentro había notificaciones, cada una más agresiva que la anterior. Las multas comenzaron en 50 pesos al día, luego saltaron a 100 pesos. Alegaban que su cerca representaba una inconsistencia visual perjudicial para el atractivo de la comunidad. Anthony leyó las palabras en voz alta en su cocina, sacudiendo la cabeza. ¿Inconsistencia visual? Estoy criando ganado, no organizando bodas.
Glenn estaba sentado al otro lado de la mesa, tomando café negro. Saben exactamente lo que hacen. Siguen acumulando presión para que te rindas o empieces a perder dinero. Esa noche, Anthony decidió asistir a la próxima reunión de la asociación, no para discutir, sino para escuchar. Pensó que cuanto más entendiera sus tácticas, mejores serían sus posibilidades de encontrar un punto débil. El club estaba lleno de nuevo, esta vez con una extraña tensión en el aire. Una mujer que Anthony no había conocido antes, Paula Green, estaba al frente quejándose por un árbol que la asociación la obligó a cortar. Miró a Anthony a mitad de la frase, luego desvió rápidamente la mirada. Cuando la reunión pasó a nuevos asuntos de cumplimiento, Marjorie lo miró pero no dijo su nombre. En cambio, enumeró una lista de otras infracciones. Una casa rodante estacionada demasiado tiempo en una entrada, un cobertizo pintado de un color no aprobado, una luz de porche demasiado brillante. Anthony observó cuidadosamente. El tono siempre era el mismo, frío, eficiente y respaldado por la amenaza de escalar. Después, en el estacionamiento, Paula se acercó a él. «Tú eres Ridley, ¿verdad? El ranchero con el problema de la cerca». «Ese soy yo», dijo Anthony. «Te van a desgastar hasta que te rindas o te mudes», advirtió ella. Marjorie ha estado haciendo esto durante años. No le importa quién eres, le importa ganar. Anthony estudió su rostro. ¿Por qué la gente la deja seguir ganando? La respuesta de Paula fue baja. Porque la mayoría no quiere problemas, y Marjorie sabe cómo hacer que los problemas se sientan caros. La conversación se quedó con él. Se dio cuenta de que la asociación no solo estaba haciendo cumplir reglas, estaba construyendo una cultura donde el miedo mantenía a todos en línea. Y ahora, al negarse a ceder, estaba trazando una línea propia. Al día siguiente, Anthony llamó a la oficina de la asociación. «Solicito una mediación», le dijo la mujer que contestó. «Quiero sentarme con la junta y llegar a un acuerdo». Cuando llegó el día de la mediación, entró a la sala con fotografías de sus vacas, mapas de la propiedad y documentación de cada conversación hasta el momento. Marjorie estaba sentada al otro lado de la mesa, hojeando una carpeta delgada como si ya conociera el resultado. «Señor Ridley», comenzó el mediador, «la asociación está dispuesta a condonar algunas de las multas y acepta reemplazar su cerca en 60 días». Anthony negó con la cabeza. «Eso no es un compromiso. Es solo su demanda original con un descuento». Marjorie intervino. «Estamos siendo generosos, señor Ridley. La mayoría no recibe este tipo de consideración». Anthony se inclinó hacia adelante. «La mayoría no tiene a sus animales atrapados detrás de una puerta cerrada. Esto no se trata solo de una cerca. Se trata de mi sustento, y ustedes están en el camino». El mediador se movió incómodo. «Centrémonos en las opciones prácticas». «La opción práctica», interrumpió Anthony, «es que me devuelvan el acceso a mi propio camino y dejen de fingir que me están haciendo un favor». La sonrisa de Marjorie no llegó a sus ojos. «Estaremos en contacto», dijo, levantándose para irse. La reunión terminó sin resolución. Esa noche, Anthony se sentó en su porche mucho después de que el sol se pusiera, escuchando los distantes mugidos de sus vacas. La línea estaba trazada, y ninguna de las partes cruzaría voluntariamente. Pero aún no sabía que la pelea estaba a punto de pasar de un tranquilo intercambio de papeles a algo mucho más público y peligroso. El punto de quiebre llegó un ventoso jueves por la mañana. Anthony había estado despierto desde el amanecer arreglando una bomba de abrevadero cerca del Pasto Norte. Mientras caminaba hacia el arroyo, notó que sus vacas estaban agrupadas cerca de la nueva cerca perimetral, inquietas y paseándose. Siguió su mirada y vio el problema. El arroyo ahora era completamente inaccesible. La nueva cerca no solo bloqueaba el camino, cortaba la única fuente de agua confiable en ese lado de la propiedad. Dejó caer sus guantes al suelo y escaló la cerca, sus botas golpeando contra la tierra compacta. Al otro lado, la puerta cerrada estaba como un desafío frente a él, el grueso candado de acero brillando bajo la luz matutina. Lo sacudió con fuerza. El sonido resonó por el pasto. No había movimiento, nadie para responder. A media mañana, estaba al teléfono con la oficina de la asociación nuevamente. «Necesito acceso a ese arroyo de inmediato», le dijo a la recepcionista. «Mis vacas no pueden quedarse sin agua. Esto es básico para el bienestar animal». El tono de ella fue cortante. «Señor Ridley, la asociación ha confirmado que hay otros puntos de agua en su propiedad. Esos tanques son de respaldo», espetó él. «Si llega una ola de calor, no durarán una semana».
¿Quieren ser responsables de vacas muertas? Puedo pasar su preocupación a la Junta, respondió ella, claramente desinteresada, pero no puedo autorizar el acceso. Esa tarde, Anthony condujo directamente a la casa de Marjorie. Su lugar era impecable. Revestimiento recién pintado, setos recortados, ni una hoja fuera de lugar. Ella abrió la puerta, con una blusa azul pálida, su expresión educada pero reservada. «Esto ya no se trata de multas», dijo Anthony, manteniendo la voz firme. «Se trata de mis animales. Los están dejando sin agua». La respuesta de Marjorie fue suave, casi ensayada. «Señor Ridley, la asociación opera bajo un estándar uniforme. Si hacemos excepciones, socavamos la integridad de la comunidad». «¿La integridad de la comunidad?». Su voz se elevó. «Estás hablando de una cerca. Yo estoy hablando de criaturas vivas que dependen de mí para mantenerse vivas». Su expresión no cambió. «Las reglas son las reglas». Anthony dio un paso atrás, apretando los puños para no decir algo de lo que se arrepentiría. «Esto no ha terminado, Marjorie». Mientras alejaba, vio un movimiento detrás de las cortinas, vecinos espiando, observando. La pelea ya no era solo entre la presidenta de la asociación, era un espectáculo. 2 días después, aparecieron los primeros signos de estrés en su manada. Algunas vacas estaban cerca de la cerca, mugiendo hacia el arroyo. Anthony trajo tanques de agua adicionales, pero el proceso de transportar y rellenarlos era agotador y costoso. Glenn vino a ayudar una tarde, apoyándose en la camioneta mientras descargaban otro tanque. «Ella está jugando duro», dijo Glenn. «Intenta desgastarte hasta que cedas. No va a conseguir lo que quiere», respondió Anthony, sacando una llave inglesa de la caja de herramientas. «Seguiré trayendo agua si es necesario, pero no reconstruiré esas cercas solo para que coincida con su idea de estética». Aún así, el estrés estaba creciendo. Para el final de la semana, Anthony estaba funcionando con poco sueño, equilibrando el trabajo del rancho con las constantes cartas y notificaciones de la asociación. Un sobre incluía una foto que alguien había tomado desde la carretera, mostrando uno de sus tanques de agua ligeramente inclinado. La carta afirmaba que era un peligro de seguridad y exigía su remoción. «Esto es acoso», dijo Glenn después de leerla. «Esto es Marjorie», respondió Anthony. Y entonces, una mañana, la situación cambió. Apareció un letrero de en venta en el pequeño terreno de media hectárea que contenía la puerta cerrada. El terreno era técnicamente separado tanto de su rancho como de las principales propiedades de la asociación. Anthony se quedó mirando el letrero, los engranajes de su mente girando rápido. Si poseía ese terreno, poseería la puerta. Y si poseía la puerta, el candado sería suyo. Pero sabía que si Marjorie se enteraba de su plan, encontraría una manera de detenerlo. Así que lo que haría a continuación tendría que ser rápido y silencioso. Anthony no corrió directamente a la oficina de bienes raíces. Sabía que no debía lanzarse sin entender el panorama completo. Esa tarde, condujo a Avalon y se sentó con Tom Beard, un abogado local cuya oficina olía levemente a papel viejo y café fresco. Tom tenía el tipo de apretón de manos que decía que había estado en el negocio por mucho tiempo. Anthony extendió las cartas, fotos y las últimas notificaciones de la asociación en el escritorio de Tom. «Quiero saber si lo que están haciendo es siquiera legal», dijo. «Y si compro el terreno con esa puerta, ¿me da el control total?». Tom ajustó sus gafas, escaneando los documentos. «Están operando dentro de los límites de los convenios que firmaste cuando compraste la propiedad», dijo lentamente. «Esa es la mala noticia. Esas reglas están incluidas en el acuerdo de compra y le dan a la asociación más control de que la mayoría se da cuenta». «¿Y la buena noticia?», preguntó Anthony. Tom señaló la foto del letrero de venta. «Si ese terreno realmente está separado de la propiedad de la asociación y tiene el único acceso a tu propiedad, entonces sí, tendrías todo el derecho legal de controlarlo. Pero necesitarás verificar eso antes de hacer un movimiento. Y tendrás que hacer la compra de una manera que no alerte a la oficina de la asociación». Anthony asintió. «¿Quieres decir que Marjorie no puede saber que soy yo?». «Exactamente», dijo Tom. «Si se entera, podría presionar al vendedor para que acepte una oferta competidora o encontrar una manera de resonificar antes de que cierre la venta. Necesitas mantener tu nombre fuera de esto por completo». Durante los siguientes días, Anthony mantuvo su rutina normal, como si nada hubiera cambiado. Alimentó al ganado, transportó agua, saludó a los vecinos. Pero por la noche, se sentó en la mesa de la cocina trazando un plan.
Contactó a un viejo amigo de la universidad, Brett Lawson, que dirigía una compañía de gestión de propiedades a 2 condados de distancia. Brett aceptó crear una LLC bajo el paraguas de su empresa, dándole a Anthony total privacidad en la transacción. Una noche, Glenn pasó por allí y encontró a Anthony estudiando un mapa de parcelas de condado. «Estás tramando algo», dijo Glenn con una sonrisa. Anthony no lo negó. «Si te lo digo, tendría que hacerte jurar que se queda entre nosotros». Glenn levantó una mano. «Mis labios están sellados». Anthony explicó el plan en voz baja. Cuando terminó, Glenn sonreía aún más. «Es audaz», dijo, «y me gusta». Mientras tanto, Marjorie parecía sentir que algo estaba cambiando. Comenzó a aparecer cerca de la cerca con más frecuencia, a veces con otros 2 miembros de la junta a cuestas. Se paraban junto a la puerta, hablando en voz baja, mirando en dirección a Anthony. Una tarde, mientras reparaba un poste cerca del pasto principal, ella se acercó con su portapapeles habitual. «Señor Ridley», dijo, «hemos programado otra inspección de cumplimiento para la próxima semana». Anthony no levantó la vista de su trabajo. «Pueden programar todo lo que quieran. Mi cerca no va a cambiar». «Solo estás haciéndote las cosas más difíciles», respondió ella. Se enderezó y la miró a los ojos. «Y tú me estás subestimando». Se miraron por un momento antes de que ella diera media vuelta y regresara a su SUV. A la mañana siguiente, el teléfono de Anthony vibró. Brett llamó para decir que el vendedor aceptó la oferta inicial de la LLC, sin contraoferta, sin preguntas. La fecha de cierre estaba programada para justo 3 semanas después. Se sintió como la primera victoria real en meses, pero Tom le advirtió que mantuviera la guardia alta. «El trato no es final hasta que la tinta esté seca», dijo. «No dejes que tu oponente sepa que ya tienes la mano ganadora». Anthony estuvo de acuerdo. Sabía que Marjorie no se detendría hasta estar segura de que había ganado. El truco era dejarla pensar que aún tenía control, justo hasta el momento en que no lo tuviera. Pero mantener un secreto en una comunidad pequeña es como sostener agua en las manos, y Anthony estaba a punto de descubrir cuán rápido se podía propagar la noticia. 2 días después de la llamada de Brett, Anthony condujo por el terreno con la puerta solo para asegurarse de que el letrero de venta aún estaba allí. Un golpe de viento había doblado una esquina, pero por lo demás nada había cambiado. Estacionó al lado del camino y se quedó un rato, observando. El terreno era pequeño, apenas suficiente para sostener la puerta, una franja de grava estrecha y una línea delgada de árboles de mezquite en la parte trasera. Pero era el punto de control para todo lo que estaba más allá. Quien controlara esta franja controlaba cada vehículo, cada entrega y cada persona que entraba a su rancho. Anthony sabía que la asociación ya habría actuado si tuvieran los fondos o el reclamo legal para tomarlo. El hecho de que no lo hubieran hecho significaba que había una brecha, una que podía aprovechar silenciosamente. Esa tarde, Brett llamó de nuevo. La búsqueda de títulos salió limpia, sin gravámenes, sin disputas. El vendedor solo quiere deshacerse de él rápido. Probablemente ni siquiera se da cuenta del poder que otorga. Anthony sonrió para sí mismo. Bien, mantengámoslo así. La semana siguiente, mantuvo una rutina cuidadosa, sin visitas repentinas a la ciudad, sin conversaciones inusuales con los vecinos. Si alguien preguntaba por la situación de la cerca, solo se encogía de hombros y decía, «Ya veremos cómo se desarrolla». Pero por dentro, su mente ya estaba imaginando cómo se sentiría deslizar su propia llave en ese candado y girarlo. Una noche, Glenn pasó con un enfriador de cervezas y se apoyó en la barandilla del porche. «Has estado muy callado últimamente», dijo. «¿Eso es buena noticia o estás planeando algo peligroso?» Anthony le pasó una cerveza. «Digamos que estoy alineando las cosas para no tener que pedir permiso nunca más». Glenn sonrió. «Ahora eso suena como el Anthony que conozco». Lo más difícil era resistir la tentación de mostrar sus cartas. Esa semana vio a Marjorie 2 veces. Ella pasó conduciendo mientras Anthony estaba en la carretera. Le dio su típico saludo seco, más un movimiento que un gesto, y él mantuvo su rostro inexpresivo. Pero dentro de la oficina de la asociación, las cosas estaban cambiando. Paula Green, la vecina que le había advertido sobre las tácticas de Marjorie, lo encontró en el supermercado una mañana. «Escuché que la junta ha estado husmeando alrededor del terreno de la puerta», dijo en voz baja, mirando por el pasillo. «No sé qué están planeando, pero están hablando con un topógrafo». Anthony mantuvo la voz calmada. «Gracias por el aviso. Esa noche», llamó a Brett. «Necesitamos movernos más rápido».
Si empiezan a traer topógrafos, podrían retrasar la venta o intentar atarla a la corte. Brett no dudó. Presionaré a la compañía de títulos. Podemos ponerte en escru para el viernes. Los días intermedios se sintieron como una lenta ebullición. Anthony continuó con sus tareas, pero cada crujido de llantas en la grava lo hacía mirar hacia la carretera. La idea de que Marjorie se colara en el último minuto lo carcomía. El viernes por la mañana, Brett llamó de nuevo. Está hecho. Escru está abierto. Depósito pagado. Estamos asegurados. A menos que tú te retires. Y sé que no lo harás. Anthony dejó salir un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Ciérralo lo antes posible. No celebró esa noche. En cambio, se sentó en la mesa de la cocina, con un bolígrafo en la mano, haciendo una lista de cada escenario que podía imaginar. Una vez que tuviera la puerta, no había duda en su mente de que Marjorie respondería con fuerza. Podría llamar al sheriff, amenazar con demandas, incluso reunir a la junta para escribir nuevas reglas. Pero nada de eso importaría si la propiedad legal era suya. Sin embargo, la victoria no significaría mucho si la asociación encontraba otra forma de acorralarlo. Necesitaría estar listo no solo para la pelea, sino para las consecuencias. Pero incluso con toda su planificación, Anthony no podía predecir cuán rápido escalaría la tensión una vez que la venta se hiciera pública y cuán rápido se redibujarían las líneas en la comunidad. La fecha de cierre llegó un martes por la mañana gris, del tipo en que el cielo se sentía pesado pero se negaba a dar lluvia. Anthony se vistió como cualquier otro día, jeans gastados, botas polvorientas del pasto, una camisa de botones sencilla. Condujo a Avalon sin decírselo a nadie, estacionando detrás de la pequeña oficina de ladrillo de la compañía de títulos. Brett ya estaba dentro, tomando café y hojeando el papeleo. «Buenos días», dijo Brett con una sonrisa. «¿Listo para complicarle la vida a Marjorie?» Anthony sonrió. «Hagámoslo». El proceso fue sencillo porque la LLC estaba listada como comprador. El nombre de Anthony nunca tocó los documentos de venta oficiales. Brett firmó en nombre de la empresa, deslizó los papeles por el escritorio y, en una hora, el trato estaba sellado. Las llaves, un solo juego plateado pesado en un llavero de cuero gastado, estaban en el centro de la mesa. Brett las empujó hacia Anthony. «Son tuyas». Anthony las tomó, girando la más grande en su mano. Podía sentir su peso, no solo de metal, sino de ventaja. Durante meses, Marjorie había dictado cuándo y cómo podía acceder a su propia tierra. Ahora, con un giro de esta llave, todo ese poder cambiaba. Salieron por la puerta trasera, cuidadosos de no atraer atención. Brett le dio una palmada en el hombro. «Felicidades. Acabas de comprarte una puerta y una pelea». De vuelta en el rancho, Anthony estacionó junto a la carretera y caminó los últimos 50 metros hasta el terreno. La puerta estaba allí, igual que siempre, pero ahora se veía diferente. Ya no era un obstáculo, era suya. Deslizó la llave en el candado, giró suavemente, y el grillete se abrió. El sonido fue más agudo de lo que esperaba, definitivo, casi como una puerta cerrándose detrás de él. Abrió la puerta de par en par y retrocedió, dejando que las vacas en el pasto más cercano se acercaran al arroyo por primera vez en semanas. Sintió que una sensación de control regresaba. Ese sentimiento duró exactamente 2 días. A la tercera mañana, una SUV blanca se detuvo frente a la puerta. Marjorie salió, con los tacones resonando en la grava, portapapeles en mano. Otros 2 miembros de la junta bajaron también. «Señor Ridley», dijo, con la voz fría, «parece que ha accedido a la propiedad de la asociación sin autorización». Anthony se apoyó en la puerta. «Esto ya no es propiedad de la asociación. Soy dueño de este terreno. Puedes verificar los registros de condado si no me crees». Sus ojos se estrecharon. «Eso es imposible. La asociación tenía el derecho de preferencia». «Tal vez lo tenía», dijo con calma, «pero no lo usaron. El vendedor tomó mi oferta. Ahora esta puerta es mía, y tengo los documentos para probarlo». Uno de los miembros de la junta se movió incómodo. «Marjorie, si eso es cierto». Ella lo cortó. «Ya veremos al respecto». Girando hacia Anthony, añadió, «No pienses por un segundo que esto ha terminado. Lo impugnaremos». Anthony no se inmutó. «Impugnen lo que quieran. Mientras tanto, ya no controlan este acceso. Yo lo hago». Se fueron sin decir más, pero Anthony podía sentir la tensión en el aire. Para esa tarde, había recibido 3 correos electrónicos separados de la asociación exigiendo una aclaración inmediata del estado de la puerta. Reenvió cada uno a Tom,
quien respondió simplemente, «Déjalos hacer el próximo movimiento». Durante la semana siguiente, la noticia se propagó rápido. Vecinos que apenas conocía lo detenían en la tienda de alimentos o lo saludaban en la carretera. Algunos lo felicitaban en voz baja, como si no quisieran que nadie más los oyera. Otros le advertían que la Junta estaba buscando formas de hacer un ejemplo de él. Glenn pasó una noche y encontró a Anthony sentado en el porche, con las botas apoyadas en la barandilla. «Parece que encendiste un fuego», dijo Glenn. Anthony tomó un sorbo de su café. «Bien, tal vez ya es hora de que este lugar deje de temerle a Marjorie». Pero lo que Anthony no sabía era que tomar el control de la puerta era solo la primera ronda. La verdadera pelea estaba a punto de ponerse fea, y arrastraría a todo el vecindario al centro. No pasó mucho tiempo para que la asociación pasara a la ofensiva. 2 días después de la visita de Marjorie a la puerta, Anthony recibió una carta certificada afirmando que su propiedad de terreno podría constituir una invasión de los derechos de la asociación y exigiendo que cesara cualquier alteración a la propiedad hasta que se completara una revisión legal. Llevó la carta a casa de Glenn esa noche. Glenn la leyó y luego se rió en voz alta. «Están fanfarroneando. Si pensaran que tienen un reclamo real, ya estarían en la corte». Anthony se encogió de hombros. Fanfarronada o no, no están retrocediendo. La tensión alcanzó un nuevo nivel ese sábado. Anthony estaba transportando una carga de alimento al rancho cuando vio a Marjorie parada en la puerta con 2 ayudantes del sheriff uniformados. Las calcomanías azul y oro en sus camionetas brillaban bajo la luz del sol mientras Anthony reducía la velocidad de su camioneta y bajaba la ventana. Uno de los ayudantes se acercó. «Señor Ridley, recibimos una llamada sobre una disputa de propiedad. Estamos aquí para mantener la paz». Anthony salió, sosteniendo sus documentos en una mano. «Ayudantes, esta es mi tierra. Este terreno, esta puerta. Todo está en la escritura. Lo compré de manera justa». Marjorie cruzó los brazos. «Esa propiedad siempre ha estado bajo la gestión de la asociación. Está interfiriendo con el acceso de la comunidad». Anthony le entregó a uno de los ayudantes una copia de la escritura registrada. El ayudante la revisó, asintiendo lentamente. «Todo parece en orden. Él es el dueño». La mandíbula de Marjorie se tensó. «Llevaremos esto a la corte». «Es su derecho, señora», dijo el ayudante, «pero por ahora no se está violando ninguna ley aquí». Se fueron poco después, pero la escena había traído a una pequeña multitud de vecinos. Anthony podía escuchar fragmentos de conversaciones, algunos en apoyo, otros del lado de Marjorie. La división se estaba volviendo imposible de ignorar. Esa noche, el teléfono de Anthony vibró con un mensaje de Paula Green. «Ten cuidado. Están organizando una reunión de emergencia de la Junta el lunes. Se dice que están presionando por nuevas reglas que podrían golpearte fuerte». El lunes llegó, y Anthony se presentó a la reunión temprano. La sala estaba llena, la tensión tan densa que se podía saborear. Marjorie no perdió tiempo. «Como muchos saben», comenzó, «eventos recientes han destacado lagunas en nuestra capacidad para mantener los estándares de la comunidad. La Junta propone una enmienda que otorgue a la asociación autoridad sobre cualquier punto de acceso que sirva a más de una propiedad». Anthony levantó la mano. «Esa es una enmienda muy conveniente, considerando que están apuntando a un propietario específico. Yo. No se trata de usted, señor Ridley», respondió ella, aunque sus ojos no se apartaron de los suyos. «Se trata de la comunidad en su conjunto». El intercambio fue agudo y acalorado. Anthony señaló que la enmienda le daría a la asociación poderes amplios sobre terrenos que no poseía. Marjorie respondió con vagas afirmaciones sobre seguridad y consistencia. Cuando se llamó a la votación, la Junta se dividió, 3 a favor, 2 en contra. Pero la enmienda aún necesitaba la mayoría de los votos de los propietarios para pasar. Después de la reunión, varios vecinos apartaron a Anthony. Uno, un hombre delgado llamado Frank Delgado, habló en voz baja. «No eres el primero a que ha intentado aplastar, pero podría ser el primero que pueda vencerla. Sigue adelante». A mitad de semana, la pelea se había derramado en las redes sociales. Una página comunitaria local se encendió con publicaciones sobre la puerta, la asociación y si Marjorie había ido demasiado lejos. Anthony mantuvo sus propias publicaciones medidas, limitándose a hechos y compartiendo copias de registros públicos. Pero las secciones de comentarios contaban la verdadera historia. Los vecinos estaban tomando partido como si fuera una elección en un pueblo pequeño. Entonces llegó el giro más extraño hasta ahora. Glenn apareció una noche con un sobre simple. Dentro había una nota anónima,
Revisa los archivos del secretario de condado mañana. Anthony lo hizo, y lo que encontró le revolvió el estómago. Marjorie había presentado un aviso de intención de compra de una franja de terreno adyacente que corría junto a su cerca. Si lo conseguía, podría crear una ruta de acceso alternativa y reducir a la mitad su ventaja. Pero si ella pensaba que eso lo asustaría, estaba a punto de aprender que Anthony no tenía intención de ceder ni un centímetro, no después de llegar tan lejos. El día después de que Anthony se enteró del archivo de Marjorie, fue directamente a la oficina de Tom Beard. El abogado estaba recostado en su silla cuando Anthony entró, la luz de la mañana atravesando un escritorio lleno de expedientes. «Ella está tratando de acorralarme de nuevo», dijo Anthony, dejando caer el aviso impreso en el escritorio. «Si consigue esa franja, puede rodear mi puerta por completo». Tom lo leyó y luego asintió lentamente. «Es un movimiento astuto, debo admitirlo, pero no es un trato hecho. Ese terreno es propiedad del condado por ahora, y está destinado a un posible acceso de servicios públicos. Tendrá que saltar muchos obstáculos para conseguirlo. Podemos retrasarla, presentar una objeción, solicitar una revisión del proceso de venta, tal vez incluso presionar al condado para que lo mantenga público». «Hazlo», dijo Anthony. «Pagaré lo que cueste». Tom se puso a trabajar de inmediato, pero fuera del ámbito legal, las cosas se calentaban rápido. El periódico local publicó una historia en primera página: «Ranchero lucha contra la asociación por una puerta cerrada». El artículo fue bastante neutral, pero la foto adjunta, Anthony apoyado en la puerta, con los brazos cruzados, daba la impresión de un hombre que se mantenía firme. A la mañana siguiente, en la tienda de alimentos, personas que apenas conocía se acercaban a estrecharle la mano. «Te vi en el periódico», dijo un hombre mayor. Ya era hora de que alguien se enfrentara a ellos. No todos estaban de su lado. En el supermercado, una mujer con una insignia de voluntaria de la asociación murmuró: «Estás haciendo esto más difícil para todos nosotros», mientras pasaba por su lado en el pasillo. Anthony no se molestó en responder. Para el final de la semana, la historia había sido recogida por un programa de radio local. Los oyentes debatieron la situación durante casi una hora, algunos defendiendo los derechos de propiedad, otros apoyando la necesidad de orden de la asociación. Anthony escuchó desde su camioneta, sorprendido de cuán rápido su batalla privada se había convertido en una pública. Luego vino la barbacoa comunitaria, un evento anual en el parque del pueblo, normalmente una oportunidad para que los vecinos se relajaran y cotillearan con costillas ahumadas y té dulce. Este año, se sentía más como un mitin político. Grupos de personas se reunían bajo los árboles de sombra, algunos luciendo abiertamente pines de «Ridley tiene razón» que, al parecer, Glenn había repartido. Anthony se mantuvo al margen, con un plato en la mano, pero no podía evitar a Marjorie para siempre. Ella se acercó con dos miembros de la junta, su sonrisa tensa. «Señor Ridley», dijo, «¿disfrutando del evento?» «No tanto como disfrutaría recuperar mi tiempo en lugar de lidiar con todo esto», respondió con calma. Su sonrisa no vaciló. «Has hecho tu punto, pero la asociación seguirá haciendo cumplir sus reglas. Sería sabio considerar las consecuencias a largo plazo de esta publicidad». Anthony la miró directamente a los ojos. «Tú has estado usando miedo para salirse con la tuya durante años. Eso se acaba ahora». La conversación atrajo la atención de los cercanos. Algunas personas dejaron de hablar para observar. Marjorie lo notó y cambió su tono, fingiendo conciliación. «Todavía podemos resolver esto sin llevarlo a los tribunales. Tuviste esa oportunidad hace meses», dijo Anthony. «Elegiste el candado en su lugar». Ella dio media vuelta y se alejó, sus tacones resonando en el camino de concreto. Más tarde esa noche, Paula lo llamó. «Sabes que está furiosa, ¿verdad? Ha perdido el control de la narrativa. La gente ya no tiene miedo de hablar». Anthony se recostó en su silla. «Bien, tal vez esa es la verdadera victoria aquí». Aún así, sabía que esto no había terminado. Marjorie estaba demasiado comprometida para irse sin intentar algo drástico. Y efectivamente, 2 días después, Tom llamó con noticias. Marjorie había presentado una demanda impugnando la propiedad de Anthony del terreno de la puerta, alegando irregularidades procesales en la venta. Pero en lugar de sentirse intimidado, Anthony sintió algo completamente diferente, una determinación más fuerte que en cualquier momento de esta pelea. Ahora no solo estaba defendiendo su tierra, estaba defendiendo a cada vecino que había sido aplastado por la asociación y nunca contraatacó. La citación llegó un viernes por la tarde.
un paquete grueso entregado por un ayudante que le dio a Anthony una mirada comprensiva. «Supongo que sabías que esto venía», dijo el ayudante. Anthony solo asintió. «Sí, lo esperaba». Dentro, el lenguaje era denso. Páginas de argumentos legales sobre servidumbres, convenios e influencia indebida en el proceso de venta. Pero debajo de todo el argot, Anthony vio lo que realmente era: un intento desesperado por recuperar el control. Tom se reunió con él a la mañana siguiente. «No tienen nada sólido», dijo el abogado, hojeando el papeleo. «La venta fue limpia. El título está claro. Esperan que te canses de la pelea y llegues a un acuerdo». Anthony negó con la cabeza. «No voy a llegar a un acuerdo». Durante las siguientes semanas, el caso avanzó por la corte del condado. Cada audiencia traía a una mezcla de locales curiosos, vecinos solidarios y algunos leales a la asociación que se sentaban al fondo con los brazos cruzados. Anthony notó que Marjorie siempre llegaba temprano, impecablemente vestida, flanqueada por sus aliados de la Junta. No lo reconoció ni una vez. Durante un receso en los procedimientos, Paula se acercó a él en el pasillo. «Ganes o pierdas», dijo, «ya has cambiado las cosas aquí. La gente está levantándose más, cuestionando las reglas en lugar de solo firmar los cheques». Anthony apreció las palabras, pero no estaba interesado en victorias morales. Quería una real. Esa victoria llegó un martes por la mañana brillante a principios del verano. El juez dictaminó que la compra era válida, el título se mantenía, y la asociación no tenía autoridad legal sobre el terreno o la puerta. Anthony podía conservar su propiedad, y se ordenó a la asociación pagar sus honorarios legales. Cuando el mazo cayó, un murmullo bajo llenó la sala del tribunal. Glenn sonrió desde la segunda fila, dándole a Anthony un discreto pulgar arriba. Paula sonrió radiante. Incluso algunas personas que habían estado en silencio antes se acercaron a estrecharle la mano. Afuera, en las escaleras del juzgado, los reporteros esperaban con cámaras y micrófonos. Anthony mantuvo sus comentarios breves. Esto nunca se trató de una cerca. Se trataba del principio de que no dejas que alguien tome lo que es tuyo solo porque cree que puede. Espero que esto anime a otros a mantenerse firmes. De vuelta en el rancho, condujo hasta la puerta. Las vacas pastaban cerca del arroyo, el agua brillando bajo la luz del sol. Se apoyó en el poste, sintiendo la brisa en su rostro. Por primera vez en meses, no había peso sobre sus hombros, ni puerta cerrada entre él y su tierra. Glenn se unió a él minutos después, con 2 botellas de cerveza fría en la mano. «Se siente bien, ¿verdad?», dijo. Anthony sonrió. «Es más que eso. Es saber que si te levantas una vez, podrías darle a otras personas el coraje para hacer lo mismo». Se sentaron a la sombra, hablando del ganado, el clima y que vendría después. Anthony sabía que la asociación no desaparecería, y Marjorie probablemente seguiría intentando dificultar las cosas de maneras más pequeñas. Pero ella había aprendido que la intimidación tenía límites, y él había aprendido que la persistencia respaldada por la verdad podía ganar. Semanas después, Anthony notó algo pequeño pero significativo. El tono de las reuniones de la asociación había cambiado. Los miembros de la junta hablaban con más cuidado, los vecinos hacían preguntas sin mirar por encima del hombro. El miedo que había colgado sobre la comunidad durante años se había roto, y eso, pensó Anthony, era la verdadera victoria. Si había una lección en todo esto, era simple. El momento en que dejas de permitir que alguien más escriba las reglas de tu vida, comienzas a vivir en tus propios términos. Así que si estás escuchando esto y tienes tu propia puerta cerrada, sea lo que sea, no asumas que tienes que aceptarlo. Haz preguntas, contraataca, y si la pelea vale la pena, no pares hasta que hayas girado ese candado con tu propia llave. Suscríbete para más historias reales que te recuerdan que tu voz importa, tus derechos importan, y nadie puede encerrar tu vida a menos que tú lo permitas.